La mayoría de nosotros comenzamos nuestra aventura en el jardín con la misma imagen en la cabeza. Estás ahí, en el fresco de la tarde, con una manguera en la mano, rociando un suave arco de agua sobre tus verduras. Se siente pacífico. Parece que te estás ocupando de las cosas. Ves cómo la tierra se vuelve oscura y pesada, las hojas brillan, y piensas que has hecho tu trabajo. Pero si llevas unos años haciendo esto, conoces la sensación que viene unas horas después, o ciertamente a la tarde siguiente. Vuelves a salir y la tierra está gris de nuevo. Las plantas parecen cansadas. Tú también te sientes un poco cansado, porque te das cuenta de que para mantener esto vivo, tienes que volver a hacerlo todo mañana. Nos han enseñado a regar la tierra de arriba abajo. Tiene sentido porque así funciona la lluvia, e intentamos imitar la naturaleza. Pero cuando estamos ahí, con una manguera o una regadera, a menudo solo estamos mojando la superficie. Estamos creando un engaño. Si cogieras una paleta y cavaras solo 5 centímetros después de 20 minutos de estar ahí con la manguera, probablemente encontrarías polvo seco. El agua se queda en la costra, se evapora en el aire o se escurre por los lados. Muy poca llega realmente a donde está la vida. Esto crea un ciclo de dependencia difícil de romper. Debido a que el agua solo está en esa capa superior de tierra, las raíces de tus tomates y pimientos se quedan en esa capa superior. Aprenden que la superficie es donde está la supervivencia. Esto es una trampa. La superficie es el lugar más cálido, seco y volátil para una raíz. En el momento en que sale el sol, esa humedad desaparece y tus plantas entran en modo de pánico. Se marchitan, dejan de dar fruto y empiezan a intentar simplemente sobrevivir. Y tú, al verlas marchitarse, sales corriendo con la manguera de nuevo. Acabas con un jardín de adictos. Tus plantas no pueden pasar un solo día sin ti porque sus sistemas radiculares son superficiales y frágiles. Te esperan para que las salves cada tarde. Esto no solo es malo para las plantas, es malo para ti. Convierte el jardín en una lista de tareas. Convierte un fin de semana de camping o una visita familiar en una fuente de ansiedad porque te preguntas si los pepinos estarán muertos cuando vuelvas. Necesitamos dejar de luchar contra la gravedad. Necesitamos dejar de intentar forzar el agua desde arriba y empezar a pensar cómo se mueve realmente el agua a través de la tierra cuando no interferimos. Hay una forma de regar que anima a las raíces a profundizar para buscar estabilidad en lugar de depender de nosotros. No requiere temporizadores de alta tecnología ni bombas caras. Requiere comprender un principio muy simple de la física que los ingenieros han utilizado durante siglos y aplicarlo dentro de un cubo de 20 litros. Vamos a invertir todo el sistema. Si vas al borde de un bosque o miras un prado a finales de julio, notarás algo importante. Nadie riega esas plantas. Nadie está ahí con una manguera. Sin embargo, incluso cuando el aire está caliente y no ha llovido en una semana, los árboles están verdes y las malas hierbas prosperan. No sobreviven con lo que cae del cielo hoy. Sobreviven con lo que cayó hace meses, almacenado en las profundidades de la tierra. Beben de abajo hacia arriba. En la naturaleza hay una capa freática. Es una zona saturada en las profundidades del subsuelo, donde el agua se acumula y se asienta. La tierra sobre ella actúa como una esponja a través de un proceso llamado acción capilar. La humedad sube desde esa reserva profunda, moviéndose a través de los espacios microscópicos entre las partículas del suelo. Desafía la gravedad. Asciende lentamente para encontrarse con las raíces donde viven. La planta no tiene que esperar una ducha. Solo tiene que enviar sus raíces lo suficientemente profundo para aprovechar esa humedad ascendente. No podemos cambiar fácilmente la capa freática de tu patio, pero podemos recrear esta misma estructura geológica dentro de un recipiente. A menudo se le llama macetero de subriego, pero no dejes que los términos de ingeniería te asusten. Es simplemente una forma de construir un fondo falso, una capa freática elevada dentro de un espacio confinado. Cuando riegas desde abajo, cambias el comportamiento de la planta. En lugar de extenderse amplia y superficialmente para recoger la lluvia, las raíces se dirigen directamente hacia abajo. Detectan el depósito de humedad debajo de ellas y se sumergen en él. Una vez que establecen esa conexión, la dinámica cambia. Ya no eres tú quien decide cuánta agua recibe la planta. La planta decide. En un día caluroso, bebe más.
En un día fresco y nublado, bebe menos. Absorbe exactamente lo que necesita cuando lo necesita a través de la acción capilar del suelo. Esto no es un invento nuevo. No es un truco moderno diseñado para Internet. Es un retorno a la dinámica de fluidos básica. Vamos a construir un sistema donde un depósito de agua se asienta permanentemente en el fondo de tu maceta, separado de la tierra por un colchón de aire y un puente de mecha. La tierra nunca estará empapada porque no está sentada en el agua. Está sentada encima, sorbiéndola. Lo mejor es que puedes construir este motor de eficiencia con un cubo estándar de 20 litros, un trozo de tubería de plástico y unos pocos euros de material de ferretería. No necesitas ser carpintero y desde luego no necesitas ser ingeniero para que la física funcione para ti. Para construir esto, necesitas visualizar lo que sucede dentro de la oscuridad del recipiente. Básicamente, estás construyendo un sótano para tu planta. Este sótano es donde vive el agua, y el techo de ese sótano es donde comienza la tierra. A esto lo llamamos la zona del depósito. Empiezas con un cubo estándar de 20 litros, el tipo que puedes conseguir por unos pocos euros en cualquier ferretería, o incluso gratis en una panadería. Esta es la carcasa. El primer desafío es crear un vacío en el fondo. No puedes simplemente verter tierra en el cubo, o acabarás con un pozo de barro que pudrirá las raíces. Necesitas una estructura que sostenga la tierra, creando una caverna abierta para que el agua se asiente. Algunas personas usan grava, pero las piedras son pesadas y ocupan espacio que debería usarse para el agua. Queremos principalmente aire y agua ahí abajo. La forma más eficiente de hacerlo es con tubería de drenaje corrugada de 10 centímetros, el tubo negro flexible que se usa en paisajismo. Es barata, fuerte y en su mayor parte un espacio vacío. Cortas 2 trozos de esta tubería, enrollándolos en el fondo del cubo para crear un suelo de apoyo. Esto no es solo fontanería, es la base de la casa. Estas tuberías soportarán el inmenso peso de la tierra húmeda de arriba, evitando que el depósito se colapse, mientras permiten que el agua fluya libremente alrededor de ellas. Si no encuentras tubería de drenaje, prácticamente cualquier recipiente de plástico, fuerte invertido y perforado, con agujeros funcionará. Solo estás construyendo un fondo falso, una plataforma que separa el mundo húmedo de abajo del mundo húmedo de arriba. Antes de ir más lejos, debes instalar la característica de seguridad más crítica de todo el sistema: el desagüe de desbordamiento. Este es el agujero que evita el desastre. Mides la altura de tu depósito. Digamos que tus tuberías de drenaje tienen 10 centímetros de altura. Coges tu taladro y haces un agujero en el lateral del cubo exactamente a 9 centímetros del fondo. Este pequeño agujero es tu garantía. Cuando llenas el sistema, el agua subirá hasta que llegue a ese agujero y luego se desbordará. Hace que sea físicamente imposible regar en exceso tus plantas. Podrías dejar la manguera abierta durante una hora o enfrentarte a una semana de lluvias torrenciales, y el nivel del agua nunca subirá por encima de esa línea de seguridad. Tu tierra nunca se convertirá en un pantano. Finalmente, necesitas una forma de enviar agua directamente a ese sótano sin mojar la superficie. Coges un trozo de tubería de PVC rígida o incluso un tubo viejo de una aspiradora y lo cortas para que sea más alto que el cubo y haces un ángulo en la parte inferior. Introduces este tubo entre las espirales del depósito, colocándolo en posición vertical contra el lateral del cubo. Este es tu conducto del ascensor. Te permite pasar por alto la tierra por completo y verter agua directamente en la reserva. Cuando miras dentro del cubo vacío, ahora ves la mecánica del sistema expuesta. Un suelo perforado para sostener la tierra, un tubo de llenado para evitar la superficie y un agujero de salida para regular el nivel. Parece simple, casi tosco, pero acabas de construir un motor hidrológico. Ahora tenemos una separación. Tenemos un depósito en la parte inferior y un espacio para la tierra en la parte superior. Pero si lo dejamos así, con solo una rejilla o una tubería separando la tierra del agua, el sistema falla. El agua se quedará inútilmente en el fondo y la tierra se convertirá en polvo encima. Necesitamos un puente. Necesitamos una forma de que el agua viaje hacia arriba contra la gravedad. A esto lo llamamos el núcleo de mecha.
Este es el paso más crítico del montaje. Entre esas espirales de tubería de drenaje, o dentro del vacío estructural que creaste, necesitas dejar un canal específico abierto. Piensa en ello como una pata de tierra que cuelga en el agua. Si estás usando el método de la tubería de drenaje, podrías dejar un hueco entre las espirales justo en el centro del cubo. Si estás usando una plataforma, podrías cortar un agujero en ella e insertar un vaso de plástico lleno de agujeros. Esto crea una columna enfocada donde la tierra hará contacto directo con la reserva de agua. Debes tratar esta columna de mecha de manera diferente al resto del jardín. Coges tu sustrato para macetas, y debe ser un sustrato ligero y absorbente, no tierra pesada del suelo, y lo compactas en el vacío central. Lo presionas fuerte con los nudillos. Quieres que esta columna sea densa. Al comprimir la tierra aquí, estás aumentando la presión capilar. Básicamente, estás construyendo un fusible. Cuando esta tierra comprimida se moja, tira del agua hacia arriba con una fuerza sorprendente, actuando como una bomba a cámara lenta que nunca se detiene. Una vez que ese núcleo está bien compactado, cubres el resto de tu plataforma del depósito con una barrera, como un trozo de tela de paisajismo o una vieja mosquitera. Esto evita que el cuerpo principal de la tierra caiga en el tanque de agua, manteniendo tu depósito limpio y espacioso. Luego llenas el resto del cubo con tu sustrato para macetas. A diferencia del núcleo, no compactas esta tierra superior. Quieres que esté suelta y esponjosa. Quieres que esté llena de bolsas de aire, porque las raíces necesitan respirar tanto como necesitan beber. Lo que has construido es una máquina autorregulada. El núcleo de mecha se asienta en el agua, bebiendo constantemente. Pasa esa humedad a la barrera de tela, que la extiende hacia el resto del cubo. La tierra actúa exactamente como la mecha de una lámpara. A medida que las plantas de la parte superior beben el agua o el sol la evapora, la tierra se seca ligeramente. Esa sequedad crea una presión de vacío que instantáneamente tira más agua del núcleo hacia arriba para reemplazarla. El sistema crea un equilibrio perfecto de humedad, nunca demasiado mojado, nunca demasiado seco, que ningún temporizador o mano humana podría replicar perfectamente. Cuando plantas por primera vez un tomate o un pimiento en este sistema, estás presenciando una negociación biológica. Durante los primeros 10 días, más o menos, tienes que tratarlo como un jardín normal. Las raíces son pequeñas, apenas un puñado de hilos blancos, y están en las primeras pulgadas de tierra. Todavía no saben que el depósito está ahí abajo. Así que, durante esas primeras 2 semanas, riega suavemente desde arriba solo para mantener húmedo el cepellón mientras se asienta. Estás actuando como puente hasta que la planta esté lista para valerse por sí misma. Pero alrededor de la tercera semana, la dinámica cambia. Lo notarás si prestas atención. Los días pueden estar volviéndose más calurosos, el sol golpeando el plástico negro del cubo, pero la planta deja de marchitarse por la tarde. Por encima del suelo se ve tranquila. Por debajo del suelo, las raíces han encontrado el rastro del agua. Dejan de extenderse hacia los lados, buscando la lluvia que quizás nunca llegue, y se dirigen directamente hacia abajo. Encuentran ese núcleo de mecha, esa columna de tierra húmeda comprimida que construimos, y se conectan a la línea principal. Una vez que se establece esta conexión, la planta toma las riendas. Ya no espera a que vuelvas del trabajo. Bebe bajo demanda. Si es un martes abrasador y la planta necesita 1 litro de agua para mantener sus frutos turgentes, saca 1 litro a través de la mecha. Si es un miércoles fresco y nublado, solo sorbe unos pocos mililitros. Puedes ver esto realmente si miras la superficie de la tierra. A menudo aparecerá completamente seca, incluso polvorienta. Un vecino que mire por encima de la valla podría pensar que estás descuidando tu jardín, pero la planta en sí está exuberante, verde oscuro y turgente de hidratación. Este es el momento en que el sistema demuestra su valía. Ya no estás alimentando a la fuerza a la planta. Le has dado un buffet. Como el agua es constante, la planta nunca entra en modo de pánico. Nunca tiene que desechar flores ni atrofiar sus frutos para sobrevivir a un periodo de sequía. Simplemente crece. Verás tallos más gruesos y hojas más anchas porque la planta tiene acceso seguro a los recursos que necesita. Confía en el entorno que le construiste. Has eliminado eficazmente la variable de la sequía de la realidad de la planta.
Y a cambio te da una tranquilidad que simplemente no puedes obtener de un jardín del que tienes que preocuparte todos los días. Ahora, la tarea diaria ha desaparecido. Ya no tienes que estar ahí cada tarde viendo cómo se pone el sol mientras sujetas una manguera. Has cambiado ese ajetreo diario por un ritmo semanal que se parece mucho más a un mantenimiento que a una atención de emergencia. Sales al jardín un sábado por la mañana, café en mano, solo para revisar las cosas. Las plantas se ven vibrantes, pero sabes que el depósito podría estar bajo después de una semana de crecimiento. Coges tu manguera o una regadera y la introduces en el tubo de llenado, ese tubo abierto que se alza contra el lateral del cubo. No mojas las hojas, no salpicas la tierra. Simplemente viertes agua directamente en la oscura maquinaria de abajo. Mientras viertes, puedes oírlo. Hay un sonido hueco y resonante al principio, cuando el agua golpea el fondo de plástico. A medida que el nivel sube, el sonido cambia, volviéndose más profundo y lleno. Es una señal auditiva satisfactoria que te dice que el sistema está funcionando. Sigues llenando hasta que ves la señal. Un pequeño chorro de agua comenzará a salir del orificio de desbordamiento que perforaste a 9 centímetros del lateral. Esa es tu señal de stop. Te dice que el depósito está a su máxima capacidad. No puedes llenarlo en exceso. No puedes ahogar las raíces. La física del cubo no te lo permitirá. Una vez que ves ese chorrito, pasas a la siguiente planta. En el fresco de la primavera o en la luz menguante del otoño, puede que solo hagas esto una vez cada 10 días. Incluso en el calor abrasador de julio, cuando una tomatera madura bebe mucho, puede que solo necesites rellenarla 2 veces por semana. Ya no estás adivinando. Ya no te preguntas si regaste lo suficiente o demasiado. El depósito tiene la verdad. Si toma agua, tenía sed. Si se desborda inmediatamente, estaba lleno. Te proporciona un bucle de retroalimentación mecánica directa que elimina la ansiedad de la jardinería. Has convertido una obligación diaria en un control semanal, y las plantas se benefician de ello. La naturaleza no es suave. Cualquiera que haya intentado cultivar alimentos durante más de una temporada, sabe que el clima es la única variable que no puedes controlar. Tendrás semanas en las que el sol parezca un hierro cociendo la humedad del suelo antes del mediodía. Tendrás semanas en las que la lluvia se niegue a parar, convirtiendo tu jardín en un pantano donde las raíces se asfixian y se pudren. En un jardín tradicional, estás constantemente reaccionando a estos extremos, saliendo corriendo a cubrir plantas o a cavar zanjas de drenaje. Pero este sistema cambia tu relación con el clima, porque tiene un amortiguador incorporado contra el desastre. Piensa en una semana de fuertes tormentas de verano. En una maceta estándar o en un bancal elevado, la tierra se satura. Todas las bolsas de aire son expulsadas por el agua. Si esa agua no tiene a dónde ir, tus plantas empiezan a ahogarse. Las raíces necesitan oxígeno tanto como hidratación, y sin él, mueren rápidamente. Pero en tu cubo de subriego has instalado una válvula de seguridad. ¿Recuerdas ese agujero de desbordamiento que perforamos a 9 centímetros del fondo? Esa es tu póliza de seguro. Cuando la lluvia cae, se filtra a través de la tierra y llega al depósito. En el momento en que el nivel del agua sube a ese agujero, sale. No importa si llueve durante 3 días seguidos. El nivel del agua dentro del cubo nunca subirá lo suficiente como para tocar la masa radicular principal. Siempre hay un espacio de aire, un pulmón permanente entre la capa freática y la superficie del suelo. Tus plantas pueden respirar incluso en un diluvio. Al otro lado del espectro está la ola de calor. Cuando la temperatura sube a los 30 y tantos grados y se mantiene ahí, el riego superficial se vuelve casi inútil. La tasa de evaporación es tan alta que el agua desaparece antes de que la planta pueda usarla. Pero dentro de tu cubo, el agua está protegida. Está resguardada del sol por las paredes del cubo y la tierra de arriba. Se mantiene más fría que el aire. Mientras los tomates de tu vecino se marchitan a la hora de comer, rizando sus hojas angustiados, los tuyos están sacando de una reserva fresca y protegida. No sienten el pánico del calor porque su línea de suministro es segura. Esta estabilidad cambia cómo te sientes con respecto al pronóstico. Dejas de mirar la aplicación del tiempo con ansiedad. Sabes que el sistema puede manejar un día sin riego
o una tormenta repentina. Estás trabajando con la física del ambiente en lugar de luchar contra ella. Al crear una estructura que imita la tierra profunda, manteniendo el agua abajo y el aire arriba, has dado a tus plantas la resiliencia para soportar los extremos que normalmente matan un jardín. Has construido un hábitat que se regula a sí mismo, dejándote observar el crecimiento en lugar de gestionar la crisis. La verdadera razón por la que hacemos esto no es solo por los tomates o los pimientos. Podemos comprarlos en la tienda si es necesario. Cultivamos porque queremos una conexión con lo que nos sustenta, pero esa conexión no debería sentirse como una cadena. Cuando construyes un sistema como este, no solo estás cosechando alimentos, estás cosechando tiempo. Recuperas tus tardes. Puedes sentarte en el porche y ver la puesta de sol sin sentir esa molesta culpa de que aún no has regado la fila de atrás. Puedes irte de camping un fin de semana o visitar a la familia durante unos días sin tener que entregar una llave a tu vecino y darle un complejo conjunto de instrucciones. El depósito te compra esa libertad. Crea un jardín que puede cuidarse solo. Es un pequeño cambio de pensamiento de «debo regar» a «el sistema está regado». Y si eres escéptico, que debería hacerlo, no quiero que arranques todo tu jardín. No quiero que salgas y compres 50 cubos. Simplemente construye uno. El coste es de 12 euros, o menos, si tienes retales por ahí. Pon una tomatera en ese cubo y pon otra en el suelo justo al lado. Trata la que está en el suelo como siempre lo has hecho. Trata la que está en el cubo como te acabo de decir. Para agosto, no necesitarás que te convenza. El tamaño de la planta, la salud de las hojas y el peso del fruto hablarán por sí solos. Verás que, al hacer menos, al dar un paso atrás y dejar que la física de la capa freática funcione, en realidad has hecho más. Has construido un sistema que imita la propia tierra, profundo y autosuficiente. Y esa es la única forma de cultivar. Si esta exploración del subriego ha cambiado tu forma de ver el potencial de un simple cubo, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos profundizando en los métodos que utiliza la naturaleza para prosperar contra todo pronóstico. Cultivemos un futuro donde nuestros jardines trabajen con nosotros, no contra nosotros. El próximo avance en el cultivo sostenible se compartirá aquí muy pronto.